Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más, el número 6 de Apuntes de Periodismo. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez Díaz y me acompaña mi amiga, mi colega y mi co-host, Michelle Estrada Torres. ¿Cómo estás? Saludos, está muy bien Juan Carlos y muchas gracias a todos los que están viendo este Facebook Live o lo están viendo por YouTube o lo están viendo o lo están escuchando por Spotify o la plataforma de podcast que utilicen. Pues estamos muy bien acá, siempre tratando de llevar la agenda y que la agenda no nos lleve a nosotros. Exactamente. pero Esa es ahí, buena, ¿no? Que la agenda no nos lleve a nosotros. ¿Qué dice el calor? Ahora ya te veo más fresquecita, siento. O está del demonio. Sí, ya está. Bueno. No tenemos chance ahí. Pero sí ha mejorado, que conversamos la vez pasada sobre el coronavirus y el repunte que hubo, pues los números han ido bajando nuevamente. Hemos estado recibiendo noticias en Puerto Rico de aperturas, por ejemplo, de la Unión Europea. Ya anunciaron vuelo directo nuevamente entre San Juan de Puerto Rico y Madrid de España. Así que ya un poco se percibe que para el verano pudiera haber un regreso al turismo como lo conocíamos antes de la pandemia. La industria de cruceros está tratando también de comenzar, así que bueno, estamos añadiendo ese tema de turismo a nuestra cobertura, pues porque es lo que se está tocando ahora en los últimos días. Oye, está muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita aquí en Puebla creo que todavía así vuelos internacionales no se han reanudado. Sin embargo, actividades locales, digamos turísticas, ya se van a ir abriendo más. Ahorita en el momento en el que estamos grabando este episodio, está a punto de pasar el primer partido de la semifinal del Puebla, del equipo local de fútbol soccer. Y el aforo para el estadio va a ser del 50%, que es un poco más de 20,000 personas. O sea que, bueno, ojalá no salgan de aquí contagios, pero ya están todos confiados en que no va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, no sé ya qué tal estén los aforos así para hacer cosas masivas. ¿Ya están pensando en hacerlo o todavía no? No, todavía no hay una magnitud tan grande. Sí se han permitido ciertas actividades deportivas, pero con aforo bastante reducido. Luego, de hecho, por este repunte hubo varias cancelaciones de actividades sociales que incluso ya se estaban empezando a generar, como festivales, etcétera. Así que todavía no estamos a ese nivel. Se ha insistido bastante en la vacunación. Claro. Ya nosotros llevamos más de 2 semanas pudiendo vacunar a personas mayores de 12 años, así que ya los adolescentes y el resto de la población tiene accesible la vacuna, pero se ha visto después de que pasaron las primeras semanas del interés de aquellas personas que querían vacunarse, aquellas que todavía no están convencidas o tienen dudas o tienen reservas, pues no están acudiendo a los centros de vacunación y pues con eso el gobierno está trabajando. Y las comunidades, porque aquí mucho crédito se lo llevan las organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, en su esfuerzo de educación a la comunidad para que accedan a vacunarse. Ok. Entonces, en términos generales, está yendo bien la vacunación, no están teniendo atrasos y todo ese rollo. Bueno, aquí en México apenas vamos a empezar con los de 50 y más, o sea que sí, tienen un buen avance ustedes. Sí, no, definitivamente que sí. Y hoy, bueno, pues para introducir el tema, queremos dedicarle este episodio a hablar sobre la importancia de verificar el discurso político. Y verificamos todos los discursos y todas las, ¿verdad? Se supone que ese es parte de nuestro trabajo, un trabajo de verificación, de corroboración de datos y de encontrar la verdad, y de lo que no es verdad, pues denunciarlo, sí, claro, y sacarlo a la luz. Pero en este caso, pues hacer una verificación y la importancia que tiene verificar el discurso político, estemos o no en periodo de elecciones y durante el resto del año y de todos los días de la vida, ¿verdad? De la importancia que tiene eso. Exactamente. Porque sin esa verificación, la información que le llega a la gente que consume nuestros medios, pues puede ser una información que vaya desde la mentira y la falsedad hasta las medias verdades, o información engañosa que puede tender a dar a entender unas cosas, pero realmente no es eso. Sí, exactamente. Por ejemplo, a ver, ahorita que dices verificación del discurso, no solamente en temporada electoral, sino en temporada en general. Por ejemplo, aquí nosotros que tenemos una lista de difusión, un grupo por WhatsApp para enviar las noticias, es muy seguido que nos mandan mensajes, bueno, muy seguido, una vez a la semana, cuando menos, en donde expresamente nos preguntan, oigan, ¿esto es verdad? ¿Sí o no? Esta información me está llegando, sobre todo
porque les llega a ellos por WhatsApp, que ya ves que son cadenas de desinformación inmensas. Entonces la gente nos lo reenvía y nos pregunta sobre la veracidad, ¿no? Y hay algunas cosas que han resultado falsas, otras engañosas, pero sobre todo ligadas a, por ejemplo, o sea, la información es verdadera, pero el link que están poniendo, porque por ejemplo es un registro, es un link hacia un sitio malicioso. Entonces, hasta ese tipo de cosas tenemos que estarles cuidando. Pero ahora que en Puebla, por ejemplo, tenemos, bueno, en México en general, pero en Puebla en particular tenemos un proceso electoral dentro de 15 días, que de hecho, para el tiempo en el que se está grabando este podcast, seguramente salen muy al mismo tiempo el día de la elección y el podcast. Nosotros estamos haciendo ya verificaciones per se, tal cual, de los candidatos, ¿no? Porque pues hay mucha información que resulta o falsa completamente o engañosa. Y es decir, que es una verdad a medias, que sí se puede, pero no se puede, o que no son facultades de dicho puesto político para el que el candidato se está postulando, o que también hacen dichos de cosas que no pueden probar o que no tienen ellos, ni siquiera ellos mismos la certeza, imagínate. Entonces pasa mucho con los políticos, no sé cómo sea, por ejemplo, en Puerto Rico, que de pronto los mismos, imagínate, no tienen una responsabilidad, son políticos, le están hablando a la masa, van a tener un cargo público y se guían de rumores y los reproducen. Hazme el favor. Entonces, bueno, no queremos gobernantes así, ciertamente. Tenemos necesidad de gente que esté más preocupada por romper ese tipo de esquemas, de romper ese tipo de tratamiento de la información, porque finalmente lo que nos conviene a todos es tener la información veraz y precisa, no desinformación. A algunos les convendrá, evidentemente, esta onda del engaño, pero a la población y a los periodistas, evidentemente, no. Entonces, pues ya ahora de manera normal estamos haciendo, bueno, digamos más normalizada, estamos haciendo verificaciones con una alianza que tenemos aquí con otros colegas en Puebla. Pero bueno, no sé, ustedes en Voces del Sur han estado haciendo como tal cual verificación de discursos o de desinformaciones que están en la red circulando. Pues nosotros como parte de nuestro trabajo diario tratamos, ¿verdad?, de ser muy cuidadosos en la divulgación de información que proviene del gobierno. Y nos tomamos el tiempo, en ocasiones pues entendemos que estamos seguros de lo que estábamos publicando, está verificado, aunque no nos haya tomado mucho tiempo y lo podemos publicar con bastante inmediatez. Pero cuando tenemos dudas, y eso pasa en la mayoría de las ocasiones, lo que hacemos es que aguantamos la información para darle un tratamiento mayor y con más calma y entonces poder nosotros verificar los datos y luego publicarlos. Parte de lo que quería comentar era que el hecho de tú aguantar la información y tomarte un tiempo que puede ser varias horas, pero puede ser varios días o varias semanas, pues la prensa en términos generales no lo hace, y los medios del mainstream y los medios que pues viven de actualización y de estar publicando muchos enlaces durante el día para tener un tráfico constante en sus páginas, pues porque no es negocio para ellos estar aguantando la información, sino que lo que hacen es que según se publica o lo dice el político o lo dice el funcionario, asimismo lo pasan para adelante a sus audiencias y no se toman ese tiempo. Un ejercicio como el que están haciendo ustedes no lo hemos llevado a cabo, pero sí durante el proceso electoral del año pasado también estuvimos haciendo notas que iban un poco para derrotar esos discursos engañosos o para aquellas promesas de campaña que se iban haciendo, no darle el foro al político para que diga, sí, yo quiero hacer A, B, C, D y F, sino que pudiéramos nosotros contextualizar ese político, digamos que es un político que lleva tiempo de trayectoria y que iba para la reelección, que ha hecho en el pasado con relación a esos mismos temas, y con eso tuvimos candidatos a legisladores, etcétera, porque una cosa es tú venir a decir hoy que prometes ABC, pero en el pasado estuviste en contra de ABC, o estuviste o no fuiste vocal, o tu participación fue nula. Entonces, pues, en ese sentido es más importante para nosotros poder irnos al récord público, por ejemplo, ir a los documentos que nos facilita el Estado, pero contrastarlos también con aquellas otras cosas que nosotros podemos encontrar por nuestra cuenta, porque la realidad es que pasar cualquier aseveración o declaración de parte de un político, tal cual como la dijo, pues es muy peligroso. No, y sobre todo porque, bueno, por ejemplo, vamos a suponer que dijo una frase que es susceptible de ser engañosa o falsa, y en la investigación resulta que sí es verdadera.
muy parecido a lo que estabas diciendo en el episodio pasado de que les criticaban que los del gobierno del Rosselló, que es que ustedes nada más están del lado de la gente. Si resulta después de la investigación que la frase que dijo es verdadera, no publicamos, porque la obligación de ellos es dar información verdadera y nuestra obligación es verificarla. Si la información resulta verdadera, a mí me parece muy lamentable cuando se decide si publicar verdadero, lo que dijo, porque no se trata, el ejercicio periodístico no se va a tratar ni se deberá tratar de ¿cómo se diría? Como de avalar el discurso político. Se trata de fiscalizarlo. Se trata de encontrar cuando justamente están haciendo las cosas chuecas, ¿no? Si la investigación, si la verificación resulta verdadera, no se publica y ya. Si resulta que como medio que decides publicar algo que es verdadero y avalar digamos al candidato, pues ya más bien pareciera que se está cayendo en propaganda, ¿no? No se está necesariamente haciendo un proceso de periodístico, y la propaganda pues no debe ser parte del... O sea, ya sabemos que van de la mano muchas veces, que las ideologías se llegan a colar y meter en las líneas editoriales, pero no debe ser. Eso es algo bien importante que debe de entender la audiencia y que deben de entender evidentemente los periodistas. La propaganda no se debe de meter en el periodismo. Y en este sentido, si la afirmación, si la frase a verificar resulta verdadera, pues no hay que publicarlo, porque pues, no necesito darle el visto bueno, ¿no? a mis lectores y decirles, miren, este es el que dice la verdad. A mí no me interesa decirles cuál es el que dice la verdad. Exacto. Me interesa decirles quién es el que está diciendo mentiras, ¿no? Entonces, en un proceso de esta naturaleza, pues así tenemos que participar, ¿no? Y ahora, a ver, te pregunto, si en la verificación que ustedes sacan, no sé, a lo mejor se imaginan ya tener un protocolo, en la verificación que sacan el dicho político, vamos a decir, entre comillas, afectado, porque lo cacharon en la mentira y ustedes publicaron que era falso, y el político les habla para, no sé, en el mejor de los casos decirles... ¿Qué pasó con esa nota? O reclamo vil y abierto. Tú allá en Puerto Rico como prensa, pero también como Voces del Sur, ¿qué es lo que acostumbrarían a hacer? Bueno, nosotros le damos el espacio siempre que entendamos que la aportación va a ser útil. Uh-huh. Bueno, a veces nos pasa que nosotros estamos manejando una información, necesitamos y queremos tener una declaración de parte del político, del funcionario, más bien del funcionario, porque nosotros trabajamos, en vez de noticias de política partidista, trabajamos información gubernamental y municipal, entonces de asuntos municipales. Pues si nosotros entendemos que necesitamos una información que está en poder del Estado y hacemos una solicitud y no se nos contestó, no vamos a aguantar la historia porque no nos hayan contestado. Entonces, si quieren reaccionar luego de publicada, pues ya nosotros evaluamos si eso si sirve o si no sirve. Eso es bien importante, porque, ¿no? Lo que acabas de decir, que... Sí, porque entonces darle el espacio por dárselo, pues no me parece... No, pero antes, o sea... sensato es que tampoco, veces... porque ya tuvo oportunidad... Ajá, perdón. Es que acá muchas veces lo que pasa es que los políticos se niegan a darte una entrevista y ellos creen que con negarte al dar la entrevista ya la historia no va a suceder, no se va a publicar. Y justamente el ejercicio periodístico es, no, a pesar de que la información no te la quieren dar, la noticia va a salir, ¿no? Es como, bueno, a lo mejor esto lo dijeron en esta película que voy a citar a mí me pareció un poco de modo de extorsión, pero bueno, es ficción finalmente. Pero entonces en la de Spotlight, sí, ¿no? En la de Spotlight, dice, van a buscar a un abogado y les dicen, necesitamos que nos dé esta lista de nombres. Y el abogado les dice, no. Dice, ok, entonces nosotros, como yo lo veo, le dice el reportero, tenemos dos historias. Tú decides cuál va a salir, la de los nombres de los pederastas o la de que el abogado está bloqueando los nombres de los pederastas. Entonces ahí ya se arma una discusión, ¿no? Te digo. Pero ciertamente es eso, o sea, no porque tú me estés negando la información quiere decir que no va a salir, cabrón. O sea, si tú de pronto me dices, no te doy la entrevista, yo voy a poner ahí, no quiso dar entrevista. O sea, no quiere decir que la historia no va a suceder, ¿no? Eso es parte de la narrativa, porque estamos contando los hechos respecto a la historia. Y el negar una entrevista es parte del hecho de la historia, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? O sea, la historia sale a pesar de las circunstancias, sí. ¿no?
Claro, pero también pasa, y aquí pasa mucho, sobre todo para ganar titulares fáciles o porque son informaciones que se sabe que van a impactar la opinión pública, a vender muchos periódicos o a tener alto rating en medios electrónicos. No se busca a propósito la reacción de la persona para que no te filtren la información. Y eso a mí también me parece un poco cuestionable como periodista, ¿ves? Porque uno quizás puedes tener la historia lista y tú haces esa petición de información y sabes que el político no se va a aguantar y va a enviar un comunicado de prensa. Entonces, claro, te va a estar matando la historia, pero te tienes que arriesgar a eso. Pensaría yo que sí es necesario hacer una gestión de tener información, la que sea, porque es fundamental para la historia. Yo creo que ese ejercicio se debe hacer a pesar de que la historia está en riesgo, de que te la envíen, el político se ponga a hablar y le habla a todo el mundo antes de que se publique tu investigación. Exacto. Así que yo creo que también, ¿verdad? Hay que mirarlo caso a caso. Pero, por ejemplo, hay medios en Puerto Rico que optan por no pedirle información, publican y ya luego que reaccionen. Pues cada quien tiene sus motivaciones, pero no es algo que yo haría. En la mayoría de las ocasiones hacemos esa petición antes y si ya no quiere hablar, pues entonces lo dejamos en el récord. Claro, porque de hecho muchas veces acá nos ha pasado que pareciera también que los pone sobre aviso. Entonces también cuando le solicitas la entrevista, pues tienes que tener cuidado sobre qué es o sea, te van a preguntar sobre qué quieres la entrevista. Sí, pues está en su derecho a lo mejor, ¿sabes? Pero no le vas a soltar, a fuerza que no le vas a soltar toda la información sobre de por qué lo vas a entrevistar, porque el objetivo no va a ser, a ver, te voy a dar 12 horas para que tú fabriques, compongas, armes toda una historia alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en algún momento que hemos solicitado entrevistas y de cosas además, incluso hasta más light, ¿no? Sí, pero ¿me puedes mandar las preguntas antes? No. ¿Por qué no? Yo quiero saber para saber de qué voy a hablar. Ah, mira, lo que te puedo decir es de qué va el tema. Sobre la educación en México y cómo los jóvenes de preparatoria entran a la universidad. Eso, para que tú tengas un norte, pero así mandarte las preguntas. De hecho, entrevistamos en alguna ocasión a un rector de una universidad acá de renombre. Y entonces el director de comunicación social me dice a mí, mándame las preguntas. Y le dije, ajá, sí, luego. Fue hasta mi profesor en la universidad y justamente en la universidad me dijo, no se debe de hacer esto, no sé por qué ahí se le olvidó, ¿no? Entonces le digo, ajá, pues va de esto en la entrevista. No, pero las preguntas. Y nada más me dice, güey. Y entonces el día de la entrevista le dice al rector enfrente mío, y no me quiso mandar las preguntas, yo se las pedí. Y le tuve que contestar la neta, ¿no? Pues acuérdate que en la universidad cuando tú me diste clase, tú dijiste que eso no se debe de hacer para no poner... Se quedaron todos pálidos, cabrón. No sabían ni qué hacer, ¿verdad? Porque justamente yo estaba aplicando lo que aprendí en la universidad. A ver, no es ponerle una trampa, no es agarrarlo en desventaja. Pero, por ejemplo, si yo quiero entrevistar a un político sobre un tema de corrupción en el que él está metido, no le voy a dar la lista de preguntas como para que él le tenga chance de fabricar una respuesta, o sea, de producirla. Yo necesito que me conteste con base en lo que se le está ocurriendo en ese momento, porque así la historia va a salir más natural, más apegada a la realidad. Y si tartamudea, si se pone nervioso, pues es que es parte del rollo, porque, güey, estás haciendo algo ilegal, entonces necesito que me digas el rollo, ¿no? No somos jueces, no lo vamos a enjuiciar en ese momento, pero necesitamos saber la verdad, ¿no? Exacto. Yo creo que si pudiéramos hablar de cosas específicas que hacemos en la práctica para poder verificar esta información, pues yo tendría que empezar por nosotros hacer una revisión de las posturas previas que ha asumido esta persona con relación al tema que estamos tratando. Eso es bien fundamental porque no es que la gente no tenga derecho a cambiar. Estupendo sería que un funcionario, pues digamos, no tomó la mejor decisión o la decisión que beneficiaba al pueblo en un momento dado y luego cambió de opinión y enmendó su postura y eso está excelente, eso se deja en el récord con la debida fiscalización. Pero eso es importante porque pasa en muchas ocasiones que o con promesas o con, digamos, yo voy a hacer esto, aquello en términos de proyectos de infraestructura o yo voy a hacer este cambio de política pública y cuando vamos atrás, esta persona o ha estado opuesta a eso. Exacto. O ha sido piedra en el camino o a lo mejor no le interesaba porque no se quería calentar
estar con nadie, quería estar, de estas personas también que querían estar bien con todo el mundo, así que no asumen posturas. Entonces, pues es bien importante verificar esas posturas previas de la persona, pero también qué es lo que ha hecho el gobierno, porque a veces también pasa que están hablando de cosas que tienen que ver con gestión gubernamental que no ha ocurrido, leyes que no se han aprobado o que están aprobadas y ellos dicen que las van a aprobar y es algo que prometen que va a ocurrir, cuando eso ya está legislado, cuando eso puede que esté en funcionamiento pero nadie lo ha puesto en operación. O que no sea de sus facultades. Y entonces ¿no? O sea, un legislador claro, que te prometa, eso también pasa. Un legislador que te prometa que van a pavimentar calles, eso no es tu función, mano. O que te diga, va a haber más seguridad, no es tu función tampoco. O sea, tú eres legislador. O se va a gastar el dinero de esta manera, tampoco, porque tú en todo caso eres quien recibe la propuesta de lo... Bueno, no sé cómo sea en Puerto Rico, evidentemente, porque a lo mejor la ley allá es diferente, pero acá te prometen, por ejemplo, que el dinero se va a gastar de una manera y en realidad no es facultad de ellos porque más bien la propuesta la emite el Poder Ejecutivo y ellos nada más dicen sí o no, pero no te pueden prometer lo otro porque no es facultad de ellos, en fin, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Nosotros acá tuvimos un gobernador hace unos años que durante su mandato no apoyó la legalización, vamos a ver, quizás no legalización, pero la despenalización de algunas drogas como la marihuana. Y luego, posteriormente, cuando sale del poder, asume una posición totalmente distinta en defensa de la despenalización de la marihuana. Como Vicente Entonces, cuando Fox se acá. cubre él en ese momento, cuando se le cubre en ese momento, pues no es que no se le cubra, es que hay que contextualizar lo que él hizo y no hizo estando en el poder como gobernador, ¿verdad? Entonces, el periodista que no haya hecho ese ejercicio, pues le falló a su audiencia porque es que quizás había gente que se acordaba, pero la mayoría de la gente probablemente no. Entonces, pues esta persona tuvo un cambio de postura que es genuino, pues perfecto. Pero tenemos que contextualizar eso y si no lo tuvo, a lo mejor es que está jugando para las gradas y dando un discurso en el que no cree necesariamente y entonces pues porque le resulta acomodaticio ahora, quizás es simpático porque ya no le toca a él que grupos en contra de la despenalización de la marihuana vayan y le hagan una protesta, ¿verdad? Porque ya no es gobernante. Así que en ese sentido nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. También pasa en las ruedas de prensa, conferencias de prensa que se hacen con bastante regularidad, no se está listo necesariamente para escuchar mientras la persona va hablando y está diciendo toda esta sarta de mentiras en muchas ocasiones. Quizás los periodistas que están allí cubriendo no están necesariamente preparados o no se acuerdan o desconocen del récord público y entonces pues no dejan pasar muchas cosas que debieran haberse detenido con una pregunta sagaz, oportuna en ese momento. Para que el titular, o sea, para detener un titular que sea engañoso o que sea falso. Entonces, ese ejercicio de estar listos es bien fundamental para cuando uno va a cubrir a alguien. Tienes que, ¿verdad? Esa es una asignación que nos toca hacer a nosotros. Sobre todo porque, por ejemplo, ahora dices, no se acuerdan a lo mejor, o nunca supieron porque son un periodista demasiado joven. Pero también ahí parte de la responsabilidad es saber en dónde estás parado. O sea, entender que hay cosas como periodista que sabes, pero también que hay cosas que no sabes. Entonces, antes de publicar la nota, porque, a ver, tienes que tener un olfato y decir, a ver, este vato está diciendo muchas cosas de este lado. Se te tiene que hacer raro, ¿no? Que opinen nada más así. Su lenguaje corporal, o sea, su lenguaje no verbal, pues, incluso algún gesto, ¿no? Lo tienes que observar, se te tiene que hacer raro. Y en este sentido que digo de también saber dónde no es lo que no sabes y dónde estás parado, entonces ya te regresas a tu redacción enfrente de tu computadora y empiezas a investigar, ¿no? Y empiezas a buscar fuentes hemerográficas en donde te des cuenta de si, por ejemplo, si hay una congruencia entre lo que estaba haciendo en el pasado y lo que está haciendo en el presente, ¿no? Es una comparación, por ejemplo, con lo que tú dices. Pero además, hace rato también mencionaste otra cosa, por ejemplo, este tema de que ya quieren publicar la nota, esta inmediatez que también produce desinformación. Acá tenemos, pues no un lema, porque no lo creamos nosotros, pero sí un dicho muy importante en el que no queremos publicar la historia primero, la queremos publicar mejor. Y si eso, justamente como lo que estabas diciendo, amerita que se retrase 1 hora, 2 horas o incluso un día, lo hacemos porque estamos en un proceso de verificación de información, verificación de datos, para no estar cayendo en desinformación, porque aquí ya muy chido empezaron a hacer algunos periodistas
como ya les gana, les urge, y entonces lo publican en Twitter. Pero en su defensa ponen una leyenda que dice noticia en tránsito. Imagínate, entonces ellos mismos están reconociendo que no tienen toda la información, sin embargo la están publicando, pero para no meterse en broncas por si de pronto hay una vuelta de tuerca, como dicen en el cine, en el que la información gire, entonces dicen, no, bueno, es que era la información que se conocía hasta el momento. Óyeme, hijo de... ¿Neta? O sea, si era la información, o sea, si tú estabas consciente de que era un porcentaje mínimo de información la que tenías en el mundo, ¿por qué carajo la publicas? O sea, no tiene que ser así, sí. ¿No? Debería ser más paciente y no precipitado. Y yo he platicado con colegas, por ejemplo, aquí de agencias fotográficas, y les digo, ustedes, porque por ejemplo, quieren mandar video. Es una agencia fotográfica que quiere vendernos video, pero el video nos lo quiere mandar por WhatsApp. Y yo le digo, no mames, ahí pierde toda la calidad, toda la resolución. Yo necesito que me lo mandes así. No, bueno, es que la inmediatez y subirlo, y porque de pronto ya cualquier persona ya lo subió a redes sociales. Le digo, o sea, no te pongas a competir con las personas. Ponte a competir con los medios. Justamente estás contribuyendo a que esa inmediatez vayas haciendo la bola de nieve más grande en cuanto a no verificar información porque la quiero publicar primero. Entonces estás alimentando de manera directa o indirecta la desinformación, y no podemos los periodistas estar alimentando la desinformación, no manches. No logro ponerme de acuerdo con ellos porque entonces, en lugar de querer a fuerza publicar la información verificada, quieren publicar la información primero. Error garrafal totalmente, ¿no? Sí, no, esa inmediatez, de hecho, yo creo que no es que antes no existiera, es que la veíamos de otra manera, pues porque quien podía enviar una información con más rapidez era la radio, y sigue siendo así. Sí. La radio, como medio tradicional, pues estaba al aire, y entonces pues tenía esa rapidez. Televisión en segunda ocasión, y ya luego la prensa escrita, quizás ese periodista o equipo de periodistas tenían más tiempo, esas horas de gracia que nosotros estamos hablando aquí, para entonces al día siguiente tener una historia bastante completa. Y si el gobernante dijo una mentira, pues no van a publicarla al día siguiente, sino que uno presumiría que al día siguiente va a salir la información correcta, verificada y desmentida. Eso no pasa hoy. Ahora todo el mundo pues o está en el Facebook Live, o está transmitiendo para Instagram, o está llevándolo en vivo por radio y por medios electrónicos. Y no solamente está saliendo la mentira en vivo, sino que luego se replica cuando ya el periodista está haciendo su intervención para televisión, cuando la está haciendo para radio, y cuando está escribiendo para la web, pues porque tampoco se tomó el tiempo, ese tiempo tan valioso que hemos estado hablando, para hacer una verificación de información. No se dio cuenta de la mentira mientras escuchaba al político o al funcionario, y tampoco se tomó esos minutos adicionales para hacer una investigación, aunque fuera rápida, con los recursos disponibles en la red o con lo mismo que ha publicado su medio anteriormente. Porque también pasa, yo he visto medios que están haciendo una investigación con funcionarios, ya sean municipales o estatales, y ese medio publica una información que compromete, que puede hablar de corrupción, que puede hablar de extorsión, que puede hablar de malos manejos, y tan pronto el político reacciona o el funcionario envía un comunicado de prensa, ese mismo medio en sus plataformas digitales le publican el comunicado de prensa con la declaración de defensa de esta persona. Entonces eso es algo totalmente incongruente, porque ya te tomaste quién sabe cuánto tiempo haciendo una investigación, pero el equipo web, por querer tener titular y por querer tener una noticia rápida, va y publica íntegramente la declaración de aquel que ya tú pusiste en aprietos con tu investigación. Eso es algo que eso no cabe en ninguna cabeza, y pasa con bastante frecuencia. Y además porque así que me parece a mí que se incendian las redes en lo que pasa una cosa u otra, se incendian las redes. Y ya hubo enjuiciamientos, ya hubo sentencias, ya hubo personas que se aventaron con todo, que la única diferencia es que no tienen un cerillo, sino tienen un celular, porque si no quemaban también vivos a las personas, ¿no? Como si fuera, no sé, la Edad Media.
que sí ha pasado. De verdad que sí. Pero mira, para mí es fundamental que los nuevos periodistas que se están formando podamos inculcarles esta información. ¿Ves? Aquellos que tenemos en la academia, aquellos que tenemos como practicantes en nuestros centros de trabajo. Mi más reciente experiencia con estudiantes de práctica ha sido muy positiva y yo estoy muy, muy contenta por eso, porque me tocaron unas chicas que realmente tienen un compromiso con la información, con la búsqueda de la verdad, con la rigurosidad. Pero obviamente que no tienen experiencia, están en ese proceso de aprendizaje. Claro. Y lo más que yo vi que necesita corrección es el dar por hecho que el Estado te está dando la información correcta. No. Creerle al Estado sin cuestionarlo. Y entonces con eso tenemos que trabajar, pero eso es una mentalidad que no se cambia de hoy para mañana. ¿Y se qué cambia, es una información a tuvo que que haber habido oficial? Es la información oficial porque es la del gobierno. Sí. Nel, es la versión del gobierno, no es la versión oficial, ¿no? Claro, y eso no cambia, necesita que desde la escuela, ¿verdad? De esos grados escolares se le vaya inculcando, luego con esta persona va para la universidad o a hacer los estudios superiores que decida, si es que decide hacerlo, y pues en otros foros también dentro de la sociedad donde nosotros socializamos, reforzar ese mensaje es importante. No demos por hecho que es cierto todo lo que nos dice el Estado, hay que cuestionarlo, pero sobre todo si nosotros somos comunicadores y si estamos trabajando o queremos trabajar como periodistas. Eso es fundamental, porque en la medida que nosotros entendamos eso rápido, pues cuando te llega la información o cuando hiciste la entrevista o cuando se hizo la rueda de prensa, te diste cuenta quizás de algo que estaba medio chueco, te diste cuenta de algo que no huele bien y decidiste pausar, tomarte tu tiempo y trabajarlo con calma. Claro. También no podemos perder de vista lo que comentamos en ocasiones anteriores, y es que nosotros somos nuestros propios jefes en los medios que nosotros dirigimos. Eso no es necesariamente posible cuando uno trabaja para alguien, sobre todo para empresas que son bien competitivas. Pero yo creo que uno de todas maneras puede tener una ventana de posibilidades. Quizás te obligaron a tú enviar una nota de adelanto rápida para tú tener información disponible en la web, pero luego tomarte el tiempo. Y si cambió los datos, pues cambiaron, y tú alertar a tus supervisores de que eso es así, ¿verdad? Claro, pasa luego que a lo mejor no quisieron publicarte o darte más espacio para que investigaras, pues ya, ¿verdad? Eso son cosas que pueden ocurrir y que van a tener otras consecuencias. Pero me parece a mí que siempre tenemos alguna ventana de posibilidad y debemos apostar por eso, porque aquí lo que está en juego es la opinión pública. ¿Quién tiene acceso a los medios? Los políticos todo el tiempo, y están en ventaja, tienen sus propios medios, tienen las televisoras del gobierno, tienen emisoras de radio, acceso a los medios masivos. Vasto, ¿no? O sea, porque además ponen sus propios medios, y si no compran a uno o compran al otro, le dan payola o chayo para que los publiquen, y sí, pues tienen un amplio margen. Entonces los independientes debemos de hacer sí o sí un punto y aparte y decir, no, aquí te topas con pared, mano, tienes que hacer las cosas. Si no, entonces, ¿para qué estamos? O sea, ¿para qué somos, pues? Sí. ¿No? ¿Para qué somos? Pues con menos prisa. Yo creo que aquí, en conclusión, con trabajarlo todas, ¿verdad? Todas las historias merecen ese cuidado, pero particularmente ese discurso político, pues porque estamos hablando de política pública, de asuntos gubernamentales que cambian la vida nuestra, que la afectan de todas maneras, la de nosotros y la del resto de la sociedad. Y tenemos nosotros que hacer una aportación que vaya en beneficio de esa sociedad y no que ayude a engañarla. Así que ese básicamente sería mi final. Muy bien, Michelle. Yo, para variar, como siempre, y de hecho por la naturaleza de este podcast, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo raro sería que no estuviéramos de acuerdo. De hecho, ya parece un podcast muy tendencioso, ¿no? Como muy de pronto de un solo lado. Deberemos invitar a alguien, no sé, que diga todo lo contrario a lo que nosotros opinamos, para que se oponga. Se arme la polémica, ¿no? No, para nada. Exacto. Choca la polémica. Bueno, Mitch, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales y a Voces del Sur? A Voces del Sur lo encuentran en vocesdelsurpr.com y en todas las redes como @vocesdelsurpr, y a mí me pueden seguir en Twitter como @mestradatorres. Bueno, y a mí me pueden encontrar como @carlospress en todas las redes sociales y poblanerías.com, @poblanerías, y ya, todo lo que ustedes quieran.
Así que pues los invitamos incluso a que nos dejen aquí algún comentario, compartan evidentemente y nos digan qué les parece o qué no les parece de este podcast y pues para que también podamos hablar de temas que a ustedes les interesan, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que sí. Sí es bueno esa retroalimentación, así que en cualquiera de los canales que lo esté viendo, nos puede dejar ese mensaje y nosotros lo discutimos para la próxima. Le entramos sin problema. Pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Adiós. Adiós.